Quien le ayudó a él a sepultar el cuerpo es un joven, un barbero, él se llama Giovanni. Esta llamada anónima la recibió el abogado Leopoldo Languasco, cuando su hija Paola, de la misma profesión que él, estaba desaparecida en República Dominicana. La policía investigó todas las pistas dadas por el informante desconocido, y aunque no todas fueron ciertas, de alguna manera orientaron el trabajo policial para resolver el escalofriante misterio que estremeció a esa nación. A continuación te contamos lo ocurrido. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en República Dominicana, el de Paola Languasco. Acompáñenme a ver todos los detalles. Paola Languasco Jiménez nació en 1978 en la provincia de Puerto Plata, en República Dominicana. Era hija de Leopoldo Languasco y Antonia Jiménez, quienes tuvieron también a un niño llamado Lewonsky. Al igual que su padre, Paola decidió estudiar leyes y se convirtió en una gran abogada. No se obtuvieron registros sobre su vida personal, solo se supo que para 2015 vivía en el sector Camus de Puerto Plata con sus 3 hijos de 12, 10 y 7 años respectivamente. Al parecer, la mujer mantenía contacto por las redes sociales con un hombre llamado Ambioris Nepomuceno Rodríguez, a quien había conocido unos 4 años atrás, y que posteriormente se convertiría en su verdugo. El sujeto era oriundo de Santiago, pero tenía nacionalidad española. Solía viajar frecuentemente al país europeo por supuestos negocios y porque allí vivían sus 3 hijas. A comienzos de abril de 2015, el hombre se encontraba en República Dominicana e invitó a Paola a su departamento en Santiago, donde supuestamente se realizaría una fiesta con algunos empresarios españoles. La mujer no estaba muy convencida y argumentó que no tenía mucho dinero para ir, pero el sujeto le insistió más de 10 veces para que se animara y le dijo que no se preocupara por el dinero, ya que él le pagaría un taxi que la llevara hasta su residencia. La estilista que arreglaba a Paola en la comunidad de Camus le advirtió que no le gustaba la actitud del hombre y le sugirió que no fuera. Sin embargo, el 6 de abril Paola salió contenta y entusiasmada de su casa para verse con su amigo, quien contrató los servicios de un taxista llamado Juan Gabriel Frica, a quien le pagó unos 3.500 pesos dominicanos, alrededor de $65, para que la llevara a su apartamento ubicado en la urbanización Jardines del Norte. Esa misma noche la mujer llamó a su madre, que se encontraba de viaje en Estados Unidos, para decirle que había llegado bien, pero no podía hablar en ese momento. Antes de que pudiera decir otra palabra, la llamada se interrumpió abruptamente tras un grito de la joven, diciéndole a alguien que la dejara tranquila. Pasadas las 10 de la noche, Paola envió por una aplicación de mensajería instantánea una fotografía a su primo, Martín Osiris Acosta, en la cual se le veía acompañada del hombre. Esta foto se convertiría más adelante en una pista determinante para la investigación. Ese fue el último contacto que tuvo su familia con la abogada. Su madre se había quedado algo inquieta por la forma abrupta en la que terminó la llamada, e intentó comunicarse con ella, pero no tuvo éxito. Al ver que pasaban las horas y no pudieron ubicarla, sus familiares acudieron a las autoridades para reportar su desaparición. Dijeron a los agentes que Paola había ido a una fiesta en Santiago, y mostraron la fotografía que la joven envió a su primo. Además, suministraron los datos del taxista que la llevó hasta la residencia de Ambioris. El conductor confirmó a las autoridades que había trasladado a la mujer a un departamento en el condominio Jardines del Norte. A pesar de que se inició la investigación, los allegados de Paola no veían mucho interés en las autoridades por encontrarla. Fue entonces cuando Leopoldo y Lewonsky, el padre y hermano de Paola, comenzaron a buscarla por su cuenta. Estaban seguros de que el amigo tenía algo que ver con su desaparición. Un joven allegado a la familia decidió colaborar y fue hasta la residencia de Ambioris, pero el hombre no estaba allí. Se escondió entre los arbustos y tuvo que esperar varias horas, hasta que finalmente Ambioris llegó a bordo de un vehículo Toyota Camry color blanco. El joven aprovechó que pasaba una patrulla por el lugar para que lo detuvieran y diera explicaciones sobre el paradero de Paola. Los oficiales se llevaron a Ambioris a la comandancia el 9 de abril. Durante su interrogatorio dijo que residía en España y que se encontraba en el país por negocios.
Admitió que había invitado a Paola a una fiesta en su departamento, pero afirmó que ella solo estuvo allí una media hora. El hombre fue liberado a las 48 horas, pues según las autoridades para ese momento no tenían ninguna prueba de que estuviera implicado en la desaparición de la abogada. Se le solicitó acudir diariamente a la fiscalía, lo cual hizo durante 2 días consecutivos. La liberación del sujeto generó suspicacias entre los familiares de la joven, quienes denunciaron algunas irregularidades por parte de los investigadores policiales. Se supo entonces que durante una breve inspección realizada en el inmueble del sujeto, los agentes se encontraron con una escena sospechosa y no hicieron nada. Cuando llegaron a la vivienda notaron que el guardia de seguridad tenía las llaves del apartamento y el teléfono de Ambioris, y como si fuera poco estaba haciendo unas remodelaciones en el piso del departamento, ayudado por un hombre de origen haitiano. Sin embargo, al no hallar restos de la mujer, los agentes abandonaron el departamento, sin hacer pruebas elementales para descartar signos de violencia o la presencia de algún indicio que lo llevara a dar con el paradero de Paola. Tampoco interrogaron al portero del edificio, que era una diligencia básica en cualquier pesquisa. Otro hecho que resultó sospechoso para los allegados de Paola fue que dentro del vehículo del hombre los oficiales hallaron una pistola, y pese a que no tenía permiso de porte de armas consigo, fue liberado. Nuevamente incumplieron lo esencial en estos casos, que era investigar los registros del arma. Si lo hubieran hecho, hubieran obtenido un informe de balística que detallaba que el arma estaba implicada en un crimen pendiente desde noviembre de 2011, cuando un hombre llamado Fausto Rivera Bobonagua apareció sin vida dentro del automóvil de Ambioris. Según el padre de Paola, el funcionario Ubaldo Carrasco les informó que la orden de su liberación había sido dada por un fiscal superior, porque el principal sospechoso había dado dinero a las autoridades para que lo liberaran. Aunque más adelante Leopoldo denunció estas irregularidades, para ese momento lo más importante para él y su familia era encontrar a Paola. Durante las pesquisas, las autoridades obtuvieron información sobre la participación de un hombre llamado Lariel Pichardo Marte, alias Colita, y realizaron un allanamiento en su casa ubicada cerca del departamento de Ambioris. Al llegar al lugar, la pareja de Lariel informó que ella estaba con su hijo en Santo Domingo, y cuando regresó le pareció extraño que faltaba un tanque plástico de color azul en la vivienda. En consecuencia, ese día un equipo policial liderado por un coronel de los apellidos Matos Pérez inspeccionó todo el sector y revisó los tanques frente a las casas, ya que se sospechaba que Paola podría estar dentro de uno de ellos. Sin embargo, durante la inspección no encontraron evidencias vinculantes con el caso y tampoco a Lariel. La noticia ya había sido publicada por los medios de comunicación, los cuales hicieron gran eco del caso, generando un mayor interés del público. Gracias a esto, el padre de Paola, quien como ya dijimos había iniciado una investigación por su cuenta, recibió una llamada de un hombre que no se identificó, quien le dijo dónde encontrar a uno de los responsables de la desaparición de su hija. Según el informante, uno de los implicados se llamaba Giovanni, era peluquero y vivía cerca de Ambioris. Basadas en esta información, las autoridades intensificaron la búsqueda y se ampliaron los interrogatorios, en medio de los cuales se recabó información sobre un matrimonio conformado por Hilda Uceta y José Eugenio Castillo, quienes tenían datos importantes. La pareja informó que Ambioris les había solicitado un vehículo prestado al día siguiente de la desaparición de Paola, y fue acompañado de otro hombre conocido como Franklin, quien era su peluquero, y que posteriormente fue identificado como Cristino Antonio Mármol Núñez. Los testigos entregaron a los oficiales los videos de las cámaras de seguridad de su casa, donde se pudo constatar la presencia de los 2 hombres descritos. Este dato reforzaba las sospechas que había sobre la participación de Ambioris en el caso. El coronel Lorenzo Morillo, vocero de la Dirección Cibao Central de la Policía, dijo que hasta ese momento, gracias a las pesquisas y los allanamientos realizados, los organismos investigativos habían entrevistado a 18 personas y ordenado el arresto de 3, entre ellos Ambioris, aunque de este último se desconocía su paradero. En ese entonces se filtró la información de que el sujeto había huido a España, y los medios la publicaron, pero el funcionario señaló que estaban realizando las investigaciones para dar con él. Ante las preguntas de por qué no dejaron detenido al principal sospechoso, sabiendo que era evidente el riesgo de fuga, el coronel explicó que solo se había presentado para rendir sus declaraciones por la desaparición de la chica, pero no había en ese momento ninguna prueba que lo vinculara, y por eso fue liberado. Horas después, el mismo Lorenzo confirmó que según los registros de migración, Ambioris había abordado un avión el 13 de abril, en el Aeropuerto Internacional de las Américas con destino a España, y
y anunció que ya habían comenzado los trámites para que la Interpol emitiera una alerta para su captura y posterior extradición. Los familiares de Paola estaban desesperados debido al tiempo que tenía desaparecida y ya habían perdido las esperanzas de hallarla con vida. Su padre criticó fuertemente la actuación de la policía y la fiscalía en el manejo del caso, por permitir que el sujeto se fuera del país, a pesar de que era evidente que estaba involucrado en la desaparición de su hija, y además era un asesino. Agregó que estaba implicado en otros hechos delictivos, no solo en República Dominicana, sino también en el extranjero. Leopoldo insistió en recordar que según el informe de balística, el arma que se había encontrado en el auto de Ambioris estaba implicada en un crimen ocurrido en 2011 en San Francisco de Macorís, y pese a eso lo dejaron libre. También denunció que dicha arma al parecer había desaparecido, pues no se hallaba bajo la custodia de la fiscalía ni de la policía. Algunas versiones policiales decían que estaba siendo procesada en Santo Domingo. La procuradora fiscal titular del Distrito Judicial de Puerto Plata, Alba Núñez Pichardo, invitó al padre de Paola a pasar por su despacho a fin de profundizar las investigaciones en torno al caso. Mientras continuaban las críticas sobre la actuación policial, los detectives llevaban a cabo los interrogatorios de dos de los sujetos detenidos, Lariel alias Colita y Cristino apodado Franklin, quien presuntamente había actuado en complicidad con Ambioris. En medio de las entrevistas con la policía comenzó a repicar el teléfono de uno de los aprehendidos. La voz del otro lado de la línea dijo ser Ambioris. Los oficiales le permitieron que contestara la llamada, y así pudieron escuchar la conversación en la cual el prófugo les advertía a sus cómplices que no se les ocurriera hablar, porque él regresaría en un mes. Uno de los agentes tomó el teléfono y le dijo que lo estaban esperando. Atemorizados y convencidos de que la llamada los terminó de hundir, los detenidos comenzaron a hablar. En el caso de Cristino, dijo que se ganaba la vida como peluquero y que era amigo de Ambioris. Por su parte, Lariel indicó que había sido deportado de los Estados Unidos, país donde cumplió una pena de 3 años de cárcel por haber participado en un atraco, aunque según la versión que le dio a la fiscalía, él no robó nada, solamente manejaba el automóvil que utilizó la pandilla para cometer el delito. Ambos confirmaron que Ambioris residía en la urbanización Los Jardines del Norte y que les había confesado que le había quitado la vida a Paola, porque supuestamente ambos habían tenido relaciones sexuales, y cuando él se quedó dormido, la mujer tomó una pistola con la intención de quitarle la vida, pero él reaccionó a tiempo, logró despojarla del arma y le dio un disparo fatal. Al explicar los vínculos existentes entre los tres, Lariel confesó que tenía una relación de negocios con Cristino, y luego admitió que le vendía sustancias ilícitas. Ambioris también era su cliente, pero tenía poco menos de un mes conociéndolo, según indicó. Contó que su vinculación con el caso se dio cuando Cristino le comunicó que Ambioris necesitaba ayuda, porque estaba en un gran problema. Le había quitado la vida a una mujer y tenía el cuerpo en su apartamento. Dijo que al principio no lo creía y pidió ir al lugar. Cuando llegaron al inmueble empezaron a idear un plan para deshacerse del cuerpo. Describió que estaba amarrado y envuelto en sábanas dentro de 4 bolsas plásticas negras sobre la cama de la habitación del principal sospechoso. Por su parte, Cristino admitió haber ido con Ambioris a la casa de una pareja amiga para pedir un vehículo prestado, pero dijo que lo hizo porque el hombre lo había amenazado. En vista de que no le prestaron el auto, pensaron sacar el cuerpo en una maleta, pero no cabía, y entonces decidieron ir a casa de Lariel para buscar un tanque plástico, donde metieron el cuerpo y luego entre los tres lo subieron a un vehículo rústico alquilado marca Ford Escape de color crema y se deshicieron de él en un acantilado. En sus confesiones ambos detenidos dijeron que no sabían del paradero de Ambioris y alegaron que no cobraron dinero para esconder el cuerpo. Sin embargo, posteriormente Lariel confesó que el sujeto quedó en enviarles dinero, específicamente 100,000 pesos dominicanos, unos $1,800, suma que supuestamente usaría para comprarse un carro. El siguiente paso de las autoridades era confirmar toda la información aportada por los detenidos. Para ello, el 24 de abril se conformó un equipo criminalístico, integrado por el general Héctor García Cuevas, director del Comando Cibao Central de la Policía Nacional, el fiscal Manuel Cuevas y la doctora Kitty Domínguez, entre otros integrantes de la Policía Científica, quienes en compañía de los 2 presuntos cómplices acudieron al lugar donde supuestamente se habían deshecho del cuerpo a unos 2 kilómetros de la residencia de Ambioris. Cristino señaló una alcantarilla en medio de la calle,
La tapa estaba sellada y rodeada de cemento, por lo que la policía tuvo que usar un pico para remover el material, y en la profundidad se alcanzaba a ver una bolsa plástica de color negro. 2 agentes se introdujeron en la alcantarilla y lograron sacarla. En su interior había lo que parecía ser un cuerpo humano. A pesar de que ya estaba en avanzado estado de descomposición, se pudo verificar por el largo del cabello y otras características que se trataba del cuerpo de una mujer. Luego fue remitido al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, para realizar los análisis forenses y determinar la causa del deceso. Los resultados preliminares presentados por los peritos indicaron que el cuerpo presentaba brutales signos de violencia y abuso, así como fracturas en las costillas y en uno de los brazos, además de 2 impactos de arma de fuego. La noticia sobre el hallazgo de los restos de Paola fue reseñada en los principales medios de comunicación, pero las informaciones eran imprecisas y en algunos casos exageradas. A pesar de que las autoridades afirmaron que dieron aviso a los familiares sobre el hallazgo del cuerpo desde el primer momento, el padre de la joven indicó que se había enterado primero por los medios y que fue muchas horas más tarde cuando recibió la llamada del fiscal Miguel Ramos para darle la noticia. No, realmente no nos llamó, no nos dijo nada, no nos hizo caso, no hicieron nada, ellos no estaban en eso. Según sus familiares, una vez que se enteraron del hallazgo, se dirigieron a la morgue, ubicada en el cementerio Cristo Vivo de El Ingenio, donde vivieron el peor horror que pudieron imaginar y la mayor expresión de ineficiencia por parte de las autoridades. Al llegar no había personal de seguridad, por lo que sus padres lograron llegar hasta la sala donde le estaban realizando los análisis forenses a su hija. El médico, al percatarse de esto, les pidió que salieran del lugar. Los allegados estaban desconcertados, pues no había nadie que les informara de las condiciones en las que habían encontrado el cuerpo de Paola, ni que les mostrara fotografías o alguna pertenencia para reconocerla. Al cabo de un rato, la forense se sentó con la familia y les mostró fotos de algunas partes como la dentadura y varios accesorios, entre ellos aretes y cadenas. Su padre confirmó que los objetos pertenecían a su hija y solicitó profundizar las investigaciones para que se hiciera justicia. La forense detalló que el cuerpo estaba desnudo y presentaba una herida por proyectil que ingresó por la espalda y perforó un pulmón. Tenía golpes en el rostro y un disparo en la frente, así como hematomas en el resto del cuerpo. Según la experta, había señales de que la víctima se resistió y peleó con su agresor o agresores. Sin embargo, no pudo evitar ser tratada con violencia. Los daños y la descomposición que presentaba el cuerpo hicieron imposible que se realizara un velorio, tal y como lo deseaban los padres de la joven. Tuvieron que enterrarla inmediatamente en el cementerio Cristo Redentor de Santo Domingo, y sus hijos quedaron bajo la custodia de sus abuelos maternos. Leopoldo, luego de enterrar a su hija, se dedicó a buscar justicia por su muerte. Seguía inconforme con todo el manejo del caso, y se quejó por la actitud negligente del primer funcionario judicial donde puso la querella, y posteriormente el fiscal a cargo del caso fue removido, y fue asignada la abogada Aura Luz García. Mientras los investigadores esperaban el informe de los resultados finales forenses, solicitaron varias órdenes de allanamiento en las viviendas de los sospechosos, incluyendo el apartamento de Ambioris, que era la presunta escena del crimen. Si bien durante la inspección los oficiales no encontraron signos de forcejeo ni sangre a simple vista en ninguna parte, sí hallaron algo que les llamó poderosamente la atención. El apartamento tenía una división con barrotes de hierro, que separaba las habitaciones de la sala y el comedor, y el centro de la sala tenía las losas del piso picadas. Durante la pesquisa también se encontraron 2 bolsas plásticas, similares a las 4 que contenían el cuerpo de Paola. A pesar de buscar los complementos de las sábanas que envolvían el cuerpo, no obtuvieron resultados positivos, pero los investigadores estaban convencidos de que el inmueble había sido el lugar donde se había perpetrado el hecho y tenía que haber sangre. Por esta razón solicitaron el resguardo del lugar, a fin de poder realizar inspecciones más profundas. Una vez que recibieron la orden del juez de atención permanente, Luis Nobel, el equipo de criminalística se dirigió al departamento, donde realizaron pruebas con luminol. En la cama de la habitación principal, justo en el centro, los peritos visualizaron una marca que correspondía a un charco redondo de sangre, así como una huella de arrastre que iba desde la cama hasta el baño principal. El rastro llegaba a la bañera, lugar donde se presumía que Paola se había desangrado, ya que se podía ver señales de fluido desde la parte superior hasta el desagüe.
Asimismo, encontraron rastros de sangre en las paredes de la recámara, en la manilla de la puerta y en el interruptor de luz, así como en los barrotes de metal del pasillo que llegaban hasta la cocina y la lavadora. Además, se hallaron 2 piezas de ropa con manchas de sangre. Aparentemente, Ambioris había limpiado minuciosamente el apartamento para ocultar su crimen. Tras obtener las pruebas, las autoridades solicitaron prisión preventiva para Cristino y Lariel, quienes fueron acusados de asociación de malhechores y complicidad en el crimen. Acogiendo la solicitud del Ministerio Público, el juez envió a prisión por 1 año a ambos. Por ese entonces surgió el nombre de un tercer sujeto, Luciano Alberto Suriel Mármol, alias Gilberto, quien tenía una ficha por droga, pero no fue procesado, pues serviría como testigo contra los otros 2 imputados. Nunca se aclaró cuál fue la razón por la cual lo investigaron. Con relación a Ambioris, el 25 de abril, el vocero de la Policía Nacional, coronel Jacobo Mateo Moquete, informó que el mayor general Manuel Castro Castillo, jefe de la policía, se había comunicado directamente con la Interpol de España para dar con el paradero del presunto responsable de la muerte de Paola. El portavoz policial explicó que cuando el Ministerio Público dejó en libertad al sospechoso, actuó con apego al procedimiento técnico, porque para ese momento no había ningún elemento vinculante desde el punto de vista jurídico, y no podían dejarlo detenido porque sería ilegal. Dio detalles de todas las actuaciones policiales desde que recibieron la denuncia de la desaparición de Paola, hasta lograr que el 29 de abril la Interpol emitiera la alerta contra Ambioris, solicitado por el secuestro y homicidio contra Paola. En el aviso urgente se ofrecieron los datos biográficos del presunto asesino, así como sus rasgos físicos y los cargos por los que estaba siendo requerido. El 30 de abril, el entonces Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, junto al padre y al hermano de Paola, así como al abogado civil de la familia, Cándido Simón, ofrecieron una rueda de prensa para dar detalles de los resultados finales de los análisis forenses practicados al cuerpo de la joven. Según el informe final, la mujer no sufrió ningún tipo de agresión sexual, como se había dicho en el informe preliminar. Aclaró que ni el principal sospechoso ni los demás implicados pudieron forzar a Paola a tener intimidad, y que eso se comprobó científicamente. Refirió que según se pudo establecer, la mujer había vivido momentos muy duros, en los cuales luchó contra su atacante, quien le rompió un brazo, quizás en su afán de agredirla sexualmente, pero no lo logró, y posteriormente le fracturó la nariz, la golpeó y al final le dio 2 disparos letales. Describió a Paola como una de esas heroínas que luchó por su integridad, por su dignidad y contra una violencia injustificada. Además dijo que había presencia de sangre tanto en el baño como en la habitación del apartamento donde ocurrieron los hechos, y después habló sobre la complicidad de los implicados para llevar el cuerpo a la alcantarilla donde fue hallado. En cuanto al prófugo Ambioris, contra el que había una orden de captura internacional, aseguró que estaban haciendo todos los trámites necesarios y esperaban que el arresto se produjera lo más pronto posible. En ese sentido, explicó que habían podido determinar que el sujeto tenía familia en España y que sabía que lo estaban buscando. Además, indicó que según las últimas pruebas obtenidas en la investigación, establecieron que el individuo tenía un historial delictivo no solo en República Dominicana, sino en otros países. Por último, afirmó que el doloroso fallecimiento de Paola no quedaría impune y reiteró a la familia el compromiso que tenía el Ministerio Público de lograr que el supuesto autor de ese hecho fuera enviado a prisión. Leopoldo, por su parte, aseguró que sintió algo de alivio al conocer los resultados de los análisis forenses, al determinar que el individuo que sometió a su hija a tragos crueles no logró lo que quería. Luego de poco menos de un mes, el 21 de mayo, la Interpol logró la captura del sujeto en la localidad de Burgos, en España. Según la información oficial, tras huir de su país natal, Ambioris se refugió en la ciudad española de Belorado, en la provincia de Burgos, donde vivían sus 3 hijas. La información fue confirmada por el entonces Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, en su cuenta de Twitter, quien agradeció la colaboración de la Embajada de España y de las autoridades del sistema de persecución en ese país. Dijo que procederían de inmediato a realizar los trámites para que el sujeto fuera extraditado a República Dominicana, donde sería juzgado. El 16 de marzo de 2016, luego de 10 meses de haber solicitado la extradición de Ambioris a República Dominicana, las autoridades españolas notificaron que la petición había sido aceptada.
Sin embargo, el documento establecía que el trámite no podía llevarse a cabo de inmediato, pues el sujeto tenía responsabilidades penales pendientes en España, donde había sido acusado de lavado de dinero y narcotráfico. Además, se informó que el Tribunal de Madrid había recibido una sentencia condenatoria contra Ambioris, enviada por el Departamento de Burgos, Comunidad Autónoma de Castilla y León. Dicha condena llegaría a su fin en septiembre de 2018, es decir, 2 años después de que se autorizó la extradición. Sin embargo, la espera por su regreso a tierras dominicanas se vio interrumpida por una noticia que se difundió en Europa y llegó a los medios nacionales. Según la información, el hombre se había escapado del lugar donde cumplía su pena en Burgos el 2 de julio de 2016. De acuerdo con la publicación del diario digital Diario de Burgos, al parecer había obtenido un permiso de 5 días y debía regresar al penal el 7 de julio. Aprovechándose de las facilidades del sistema de justicia penal, Ambioris decidió no regresar y estaba prófugo desde ese momento. Esta situación generó desconcierto entre los familiares de Paola y las personas comprometidas con el éxito de la investigación. Al respecto, el procurador general dijo que no habían confirmado si la información era cierta y prometió que tan pronto tuvieran algún dato lo darían a conocer. Sin embargo, la confirmación la hizo el padre de Paola, quien dijo que obtuvo la información a través de periodistas con los que tenía contacto en España, y aseguró que la Procuraduría sabía del hecho y lo habían ocultado. En agosto de ese año, la Interpol recibió información de que el sujeto se encontraba en Bélgica, pero luego de varios rastreos no fue localizado. No fue sino hasta el 8 de abril de 2017, 9 meses después de la fuga, que Ambioris fue arrestado por la policía en Hamburgo, Alemania, en atención a una orden de la Europol. Mientras se realizaban los trámites para solicitar nuevamente su extradición del país europeo, el 14 de julio de ese mismo año, los cómplices de Ambioris, Lariel Alejandro Pichardo Marte y Cristino Antonio Mármol Núñez, fueron hallados culpables y sentenciados por el Tribunal Segundo Colegiado de Santiago a 20 años de prisión y el pago de una indemnización a la familia de Paola por un monto de 2 millones de pesos dominicanos, equivalentes a unos $36.130. El padre de Paola calificó el veredicto como justo y mostró su satisfacción por la condena. Con relación a Ambioris, dijo que esperaba que fuera extraditado, para que también pagara por lo que le hizo a su hija. El 25 de noviembre de 2018, los padres y los hijos de Paola participaron en una marcha por la esperanza, la cual recorrió las principales calles, para pedir el cese de la violencia en contra de las mujeres. A pesar de que los 2 implicados ya habían sido condenados, su familia tuvo que esperar 2 años más para ver cara a cara al autor del crimen. El 4 de noviembre de 2019, al final, Ambioris fue extraditado desde España a República Dominicana para enfrentar los cargos por la muerte de Paola. El sujeto arribó alrededor de las 4:30 de la tarde en un vuelo de la línea aérea Iberia al Aeropuerto Internacional de las Américas. Su llegada llamó la atención y generó severas críticas en República Dominicana, debido a que vestía una camiseta roja muy llamativa, que algunos calificaron como de artista y no estaba esposado, por lo cual caminó a sus anchas como si no fuera un reo de la justicia y mostró una sonrisa sarcástica ante las cámaras de televisión que cubrían la noticia. Organizaciones feministas de Santiago y de la sociedad civil se concentraron en los alrededores de los tribunales a donde trasladaron al sujeto para exigir justicia para Paola y un castigo ejemplar para su homicida. Para ese momento se inició el proceso penal en su contra y fue presentado ante el Ministerio Público, que solicitó una medida de coerción. Basados en la gravedad de los hechos, en la conducta previa del imputado y debido al evidente peligro de fuga, el tribunal le impuso la medida de prisión preventiva en un área de máxima seguridad del Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito La Vega. El juez dijo que tomó esta medida para garantizar los fines del proceso. En un comunicado de prensa, la Procuraduría General de la República destacó los esfuerzos desplegados por el nuevo procurador, Jan Rodríguez, para lograr que se materializara la extradición, la cual fue otorgada a solicitud del Ministerio Público Dominicano al Juzgado Central de la Instrucción 01 de Madrid, España. El comunicado detalló todo el proceso, explicando que en este caso el juzgado madrileño le había otorgado en 2015 la extradición, pero la medida quedaba suspendida hasta tanto cumpliera una condena que le había impuesto un tribunal en España,
Esta condena debía finalizar en 2018, pero como se fugó y fue recapturado, la prisión en España se prolongó hasta el 1 de noviembre de 2019. La Procuraduría precisó que el extraditado tenía un proceso judicial abierto en Santiago por el fallecimiento violento de Paola. Paralelamente se llevaba a cabo otro proceso penal en su contra en la provincia de Duarte por el asesinato de Fausto, considerado el mejor amigo de Ambioris, a quien le había quitado la vida varios años antes. A pesar de que el presunto autor ya estaba en suelo dominicano, el proceso para que llegara a la justicia por haberle quitado la vida a Paola tomó 4 años. Luego de 2 años de idas y venidas, finalmente en enero de 2021, la Fiscalía logró que la jueza del primer juzgado de instrucción de Santiago, Clara Vargas, ordenara el inicio del juicio de fondo contra Ambioris. La magistrada valoró todas las pruebas del Ministerio Público y extendió 1 año más la prisión preventiva del imputado. El nuevo representante legal de la familia Languasco, Andy Espino, se mostró satisfecho con la decisión y advirtió que había suficientes pruebas para lograr su condena. Entretanto, Leopoldo, el padre de Paola, basado en sus conocimientos profesionales como abogado, manifestó que esperaba que fuera condenado a 30 años de prisión e hizo un llamado a las autoridades para que reforzaran su seguridad, a fin de que no volviera a escapar. Una vez transcurrido el plazo correspondiente, se hizo la audiencia de juicio de Ambioris, en la cual el imputado solicitó la declinación del expediente en Santiago y que fuese remitido a otra jurisdicción, supuestamente porque no se garantizaban sus derechos. Para los familiares y el Ministerio Público, esto no era más que una maniobra de la defensa para torpedear el proceso. Sin embargo, la petición fue escuchada y se remitió a la Corte Suprema de Justicia, para que desde allí se decidiera si era procedente la solicitud. No obstante, el máximo tribunal de República Dominicana rechazó la petición por considerar que no tenía ninguna motivación válida y devolvió el expediente para que continuara en la jurisdicción de Santiago. En este caso, que se caracterizó por los retrasos, se produjo una nueva demora. El inicio del proceso estaba fijado para el 23 de abril de 2023, pero debido a una nueva petición realizada por la Fiscalía para que fuera citado un testigo, los jueces pospusieron la fecha de inicio para el 7 de junio. Finalmente ese día comenzó el debate en el primer tribunal colegiado del Distrito Judicial de Santiago. En la audiencia, la fiscal Jennifer Rodríguez presentó la acusación basada en los hechos. Según la cronología presentada por el Ministerio Público, a Paola le arrebataron la vida en el apartamento del acusado, quien contrató a varios individuos para trasladar el cuerpo, el cual arrojó sin ningún tipo de remordimiento en una alcantarilla, para luego huir del país como un cobarde, en palabras de la propia fiscal. Por su parte, el representante legal de la familia Languasco solicitó un monto de 20 millones de pesos dominicanos, lo que podrían ser alrededor de $360,000 como indemnización. No obstante, aclaró que la familia Languasco no buscaba un beneficio económico, pues no había dinero en el mundo que pudiera resarcir los daños emocionales generados por condenarlos a la ausencia de Paola por el resto de sus vidas. En la siguiente audiencia, realizada el 14 de junio, el Ministerio Público presentó al tribunal el voluminoso pliego de elementos probatorios, que incluían pruebas periciales, testimoniales, documentales, así como evidencias materiales y audiovisuales, que evidenciaban la responsabilidad penal del acusado. Entre las pruebas audiovisuales, el Ministerio Público mostró un video de una cámara de vigilancia, en la cual se observa a Ambioris junto a 2 de sus cómplices, quienes ya habían sido condenados por el hecho. Entre los testigos que subieron al estrado por parte de la acusación estuvo la magistrada Aura Luz García, quien al momento del hecho era la fiscal investigadora del caso. Ella relató los eventos previos a la desaparición de Paola, también el momento en el cual la víctima sostuvo una conversación telefónica con su madre y señaló que esas habían sido las últimas palabras que le había escuchado pronunciar. Aura destacó entre los elementos de prueba aportados el hallazgo de rastros de sangre en diversas partes del inmueble del imputado. Finalmente, el 19 de junio de ese año, luego de escuchar el discurso de clausura del Ministerio Público, en el cual se reiteraron todas las pruebas presentadas contra el procesado, el tribunal adoptó la calificación jurídica del delito como homicidio voluntario, por el cual Ambioris Nepomuceno Rodríguez, de 37 años, fue encontrado culpable de transgredir los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano en perjuicio de Paola Languasco, por lo cual fue sentenciado a 20 años de cárcel.
Los magistrados Juan Carlos Colón, Giberti Polanco y Claribel Mateo dispusieron que cumpliera la sentencia en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafael Hombres de Santiago. Asimismo, le impusieron una indemnización de 10 millones de pesos colombianos, unos $180,000 más o menos para la familia Languasco, y el pago de los gastos legales del proceso, cuyo monto no fue revelado. Ambioris, que habló al final en su propia defensa, siempre apeló a su inocencia, indicando que las suposiciones eran el mayor daño a la verdad, y dijo que su caso solo se había tratado de eso, suposiciones. En sus palabras, tras ser declarado culpable, le dijo al tribunal que lo único que él había matado en República Dominicana era mucha hambre, ya que había ayudado a cientos de personas con las empresas que tenía en el país, y aseguró que cuando se enteró de la situación de Paola, él ya se encontraba en España. Advirtió que lo único que deseaba era que los familiares de la mujer pudieran superar la situación, en medida de lo posible, y que sacaran ese resentimiento y odio a su persona para que pudieran ser felices. Dijo que él no guardaba rencor ni ningún tipo de odio en su corazón. Al salir de la audiencia reiteró su inocencia y en medio del pasillo del Palacio de Santiago vociferaba que nunca le haría daño a una mujer porque tenía 3 hijas. Esa no es la realidad, yo nunca le he puesto la mano a una mujer, pero bueno, para adelante y más nada, positivo siempre. El abogado querellante destacó la objetividad y el manejo correcto de la valoración de los elementos de prueba hecha por los jueces. Por su parte, Leopoldo, el padre de Paola, al ser consultado acerca de la calificación jurídica de homicidio voluntario, dijo que los fiscales que iniciaron el proceso no hicieron la investigación correcta. Advirtió que con esa calificación jurídica no había autor principal, ya que los 3 condenados aparecen como cómplices, pero señaló que el mal proceso investigativo inicial había sido la causa de que los jueces tipificaran el caso como homicidio, asociación de malhechores y complicidad. La madre de Paola Antonia, aunque agradeció que el verdugo de su hija fuera condenado, se mostró inconforme con el fallo, ya que le parecía que 20 años no eran suficientes. Informó que esperarían a que el tribunal entregara la sentencia íntegra, un trámite que estaba previsto para el 1 de julio de ese año, y luego procederían a la apelación. Según los análisis que hicieron diversos medios dominicanos sobre estos hechos, se puede concluir que hay crímenes que por sus características y notoriedad conmocionan a la sociedad y pasan a los anales de la historia del derecho. Uno de estos fue el de Paola Languasco, cuya desaparición y posterior hallazgo trágico tuvo un profundo impacto en la comunidad de Puerto Plata y en el país en general, pues generó una mayor conciencia sobre la violencia de género, la importancia de mejorar los sistemas de seguridad y justicia para proteger a las mujeres. El caso también resaltó la necesidad de una respuesta rápida y efectiva por parte de las autoridades ante situaciones de desapariciones, para evitar que éstas tengan finales trágicos. Sirve también como un recordatorio de la importancia de la seguridad y la lucha contra la impunidad. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso completamente lamentable, se perdió el futuro de una gran mujer con un tremendo futuro por delante. Una madre de familia, 3 hijos, perdieron a su madre, realmente fue algo muy duro. Lo bueno es que la familia de Paola luchó hasta obtener justicia, una justicia que fue muy lenta para ellos, pero al final, luego de tantos años, pudieron ver al hombre que le quitó la vida a la mujer tras las rejas y además de eso también ver a sus cómplices tras las rejas. Aunque para ellos la sentencia ha sido corta, veremos si más adelante logran una apelación y qué pasa con el caso, pero por ahora ya el principal sospechoso, el culpable, está tras las rejas, va a cumplir una sentencia muy larga y se hizo justicia para la abogada. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están, actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. También me pueden seguir en mis otras redes sociales, subo contenido de esta misma temática todos los días. Aparezco en Facebook, Twitter e Instagram como LesmaVR. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.